6 de agosto del 2024. La lectura que tenemos hoy es de Marcos 9 del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr esa sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y esta nube salió una voz que decía: Este es mi hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tenemos varios puntos que analizar en este Evangelio. Antes de esto, bueno, quiero decirles que tenemos 3 años litúrgicos en que se ven los 3 evangelios: el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan, que es el cuarto evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento. No es un año litúrgico. ¿Qué quiero decir con esto? De que todo un año vemos puro Mateo, después en el segundo año vemos puro Marcos y el tercero puro Lucas, y Juan se intercala en esos 3 años litúrgicos. Aunque a veces leemos y vemos lecturas de los otros evangelistas, pero en realidad así está distribuido o así está planeado. Bueno, punto 1. Ahora, punto 2, vemos que Marcos, pues su nombre verdadero era Juan. Juan Marcos, Marcos pues, era como un sobrenombre, pero su verdadero nombre era Juan. Entonces no lo vayamos a confundir, ¿verdad? Era Juan Marcos, ¿sí? Porque con tanta gente que se llama Juan, que podíamos nosotros confundirlo, pero bueno, ese es el siguiente punto. El tercer punto que te vamos a analizar aquí, bueno, pues estamos hablando de la transfiguración. Es un evangelio que ustedes ya lo han escuchado, ya lo han leído, ya lo han percibido o estudiado algunos, ¿verdad? Y se han dado cuenta de qué significa la transfiguración. Yo les voy a dar la explicación que yo tengo para ustedes. Ya ustedes la tomarán y la formarán dentro de su estudio o dentro de su investigación. Acuérdense que pues yo no tengo la última palabra. Ustedes pueden realizar esa minuciosa lectura y escudriñar la lectura y llegar a los puntos importantes. No sin antes, acuérdense, invoquen al Espíritu Santo para que les vaya diciendo qué es lo que tienen que entender y aprender. Bueno, vamos a pasar entonces de lleno a este evangelio que es Marcos 9 del 2 al 10. Estamos en el año litúrgico número 2. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice la lectura? Dice que en aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, que su nombre era Simón, pero él ya le decía Pedro, que significa piedra, ¿sí? Era un sobrenombre. Mucha gente hoy en día le ponen a sus hijos Pedro, pero pues en realidad le están poniendo un sobrenombre que significa piedra. ¿Cómo se va a llamar su hijo? Piedra, o sea, Pedro. Bueno, Jesús tomó aparte a Pedro, a Simón Pedro, a Santiago y a Juan. Santiago, su nombre, como lo traducen, también se le dice Jacob, ¿sí? Santiago y Juan. Estos dos eran hermanos. Santiago era mayor que Juan. Estos dos eran los hijos del señor Zebedeo. ¿A qué se dedicaban ellos? A arreglar las redes de los pescadores. Ese era su trabajo. Sí, porque se levantaban las redes y las surcían, porque me acuerden, para que me puedan entender ustedes, ¿no? Sí, o las amarraban bien y las volvían a atar bien, ¿no? Arreglaban las redes, ¿sí? Ese era su trabajo del papá de Santiago y Juan. Esos eran los hijos del señor Zebedeo. A ellos les decían los hijos del trueno, ¿sí? Bueno, dice aquí, subió con ellos a un monte alto. No nos dice a qué monte. Hoy en la actualidad, bueno, dicen que tal monte allá en Jerusalén fue en donde fue la transfiguración. No lo sabemos, ¿no? Si ellos tienen su comprobación de que en ese monte fue, bueno, pues en ese monte fue, pero no tenemos una prueba fidedigna, ¿eh? Aquí no nos menciona. Con ellos a un monte muy alto y se transfiguró en su presencia. Eso de la transfiguración es que se convirtió en que en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, ¿sí? Y nos hace aquí
una aseveración, dice, con una blancura que nadie puede lograr en esta tierra. Pues no, en aquel entonces, pues como, por mucho que lavaran las señoras la ropa, ¿no? Pues no tenían jabón, no tenían blanqueador, no tenían cloro, ¿sí? Pues cómo iban a poner, no tenían lavadoras, ¿sí? No existían los lavaderos como hoy en día, lavaban en piedras planas, cerca de los ríos, ¿sí? Y bueno, pues era difícil que la tela volviera a su blancura, ¿no? Sí, se ensuciaba, la lavaban, sí, pero iba quedando manchada, iba quedando, sí le ponían algunas sustancias que ellos creían que con eso ya le iban a limpiar, ¿no? Pero por eso dice aquí, ¿no? Así lo dice Marcos, ¿no? Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. A ver, aquí nos dice que Elías y Moisés, así nos dice la lectura, pero déjenme decirles que Juan Marcos no fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Él conoció a Pedro, conoció a Pablo, conoció a la Virgen, a María, nuestra Santísima Madre, la Madre de Jesucristo, y a los apóstoles, algunos, no todos, ¿sí? El Evangelio de Juan Marcos fue el primero que se escribió, tiene 16 capítulos, está cercenado, tenía más capítulos, por decirlo de esa manera, no era más la información, pero cuando decidieron conjuntar todos los escritos en aquel entonces, en el año 355 aproximadamente, cuando estaba Constantino, el emperador romano que dice que se convirtió al cristianismo, a mí mis dudas, pero bueno, ese es otro asunto. Eligieron qué era lo que iban a dejar en cada evangelio y eligieron cuáles evangelios iban a dejar. O sea, constituyeron el Nuevo Testamento. 26 libros. Sí, ya sé que son 27, pero el último libro no lo habían acreditado en aquel entonces todavía. El libro de la Revelación, que es el último libro del Nuevo Testamento, fue acreditado hasta después del año 400, 450, ¿no? 100 años después de que ya habían constituido el Nuevo Testamento con 26 libros. Y nos pusieron este evangelio tan cortito, 16 capítulos. Sí, Juan Marcos era un muchacho joven, era una persona pues joven, no era como los otros apóstoles como Simón Pedro, que ya era una persona de 60 y tantos años, ¿no? Juan Marcos pues era un chamaco, por decirlo de esta manera, menor de 30 años, un poquito mayor de 20 años. Bueno, dice aquí que se le aparece Elías y Moisés. Yo no sé quién le dijo a Marcos esta información, porque los únicos que vieron eso, ¿quiénes fueron? Simón Pedro, Santiago y Juan. Y Jesucristo, por supuesto, ¿no? ¿De dónde sacó esta información Juan Marcos? Pues posiblemente de Pedro, porque lo conoció, ¿verdad? Y a lo mejor Pedro le dijo, oye, fíjate que se nos transfiguró el Señor y pasó esto y esto, aquello. Y a lo mejor le contó la historia, ¿no? Porque esta información no nos la dice Simón Pedro en sus dos cartas que nos deja. Tampoco nos lo dice Juan en su evangelio, fíjense. Y mucho menos Santiago, porque no tenemos ningún escrito de Santiago, aunque unos dicen que la carta de Santiago que tenemos en el Nuevo Testamento es de Santiago Apóstol, pero no, hermano, no sabemos. Pero tampoco se menciona ahí. ¿Sí? Entonces, los tres que fueron testigos de la transfiguración no lo publicaron. Lo publicó Mateo, que él no estuvo presente. A lo mejor le contaron a Pedro, Pedro le ha de haber contado a Mateo, ¿no? Oye, fíjate que fuimos al monte con el Señor y nos pasó esto. Pero aquí adelante, muy claramente, Jesucristo da una indicación, entonces vamos a verlo después, un poquito más adelante. Aquí nos menciona que se prestaron Elías y Moisés, se le aparecieron ahí a Jesucristo. Yo me pregunto, ¿por qué se le aparecen estos dos personajes? ¿Sí? ¿Qué pasó con Moisés? Pues Moisés subió al monte Sinaí y Dios le dio los 10 mandatos principales para el pueblo judío en aquel tiempo, en aquel entonces, porque no había ley, era un pueblo que andaba sin ley, ¿sí? Hacían y deshacían, ¿sí? Muchas cosas hacían y deshacían, sin saber qué hacer, ¿sí? En la época de Moisés, cuando estaban ellos todavía en Egipto, ¿sí? O antes de que llegara a Egipto, no había leyes, ¿sí? El Señor les iba dando indicaciones personalmente, ¿no? Por medio del Espíritu. ¿Sí? Bueno, le da los mandamientos, es la ley, la primera ley que se tiene conformada, ¿no? Acuérdense que las primeras tablas las escribió nuestro Padre Dios en piedra, las destruyó Moisés porque dijo que no se lo merecía el pueblo tener una ley, porque allá se habían corrompido haciendo un becerro de oro, ya lo estaban adorando. O sea, las malas costumbres que aprendieron en los egipcios,
¿Ah? Sí, pero ya después volvió a subir Moisés al monte Sinaí, Oreb, al monte Oreb, que así le dicen también, subió al monte y volvió a escribir. Ahora él escribió los mandatos que se los dictó nuestro Padre Dios. Sí, porque en la primera no se los aprendió de memoria, ¿eh? Se me hace que no la tenía muy... Era como yo, ¿no? No se acuerdan bien de las cosas. No era un buen estudiante. Bueno, por eso se aparece Moisés, porque él representa la ley. Representa, no es la ley. Él representa la ley porque Dios se la había dado a él. Bueno, y Elías, ¿se acuerdan que Elías fue arrebatado y que nunca se dieron cuenta dónde había muerto? Ni hay una sepultura en donde digan aquí está los huesitos de Elías. Ay, no vayan a traer un día un huesito de Elías aquí a México, ¿verdad? Para que lo vayamos a venerar, como ahorita, ¿no? Que dice que trajeron un huesito de Judas Tadeo. Ay, no, sí, yo mis timbres, disculpen, disculpen. No, sí, no, miren, yo soy muy malo para creer así de tajo, ¿no? No, o sea, a mí como Tomás, como Judas Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer, ¿no? Pero bueno, es otro asunto. Disculpen, ¿no? Que me salgo del tema, pero Elías no encontraron su cuerpo porque fue arrebatado, dice en las escrituras, que una carreta de fuego, ¿sí? Encendida, ¿sí? Jalada de caballos, se lo llevó. Muchos dicen, fue un ovni. No, no, los ovnis son platillos, ¿sí? Y no traen lumbre, traen luces. Y si hubiese sido un ovni, ¿sí? Lo hubieran dicho ahí en las escrituras, un plato, ¿sí? Que volaba, ¿sí? Con destellos de luces, ¿no? Bueno, entonces diríamos, pues fue un ovni, ¿no? Pero no, muy claramente dice que fue una carreta jalada con caballos, ¿sí? Pues, hasta ahí se los dejo nada más para que no lo interpreten de otra manera. Ya veremos esas lecturas en otras ocasiones. Digo, pues, si quieren escucharlas, pues ya lo tengo ahí grabadas, ¿no? En mi canal de YouTube, lo pueden buscar. Bueno, está en los libros de los reyes. Pero nos dice aquí entonces que Elías se presenta. ¿Por qué se presenta Elías? ¿Sí? Porque Elías es el cumplimiento de la ley. Es uno de los que cumplieron con la ley en línea, así, perfectamente, con esa ley. Entonces por eso se presentan estos dos personajes, porque pudieron haberse presentado otros personajes, por ejemplo, el padre Abraham, el padre de la fe, el padre excelso, el padre de todas las naciones, pero no, ¿sí se dan cuenta? Pudo haberse presentado en esa transfiguración Jacob, el padre de los 12 hijos, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel, pero no, ¿se dan cuenta de eso? Otros personajes importantes, ¿no? Pudieron haberse presentado dos ángeles, el ángel San Miguel Arcángel y el ángel Gabriel, pero no, porque para eso era esa transfiguración, para que se presentara quiénes, la ley y el cumplimiento de la ley. ¿Y quién eran los que tenían que ver este suceso? Esos tres personajes. ¿Por qué esos tres personajes? Que es Simón Pedro, que es Juan y que es Santiago. ¿Eran sus escogidos, sus consentidos? No, hermanos, no. Todo tiene un significado, por eso se los estoy proporcionando, ¿eh? Sí, disculpen, ¿no? Porque a lo mejor dicen, usted nada más empieza a decir cosas y cosas. No, no, pues yo les estoy explicando. Porque Simón Pedro iba a ser el jefe, el dirigente de la iglesia, que la iglesia somos nosotros, no la institución que tenemos hoy como iglesia católica. No, 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 no. No, la iglesia primitiva eran los seres humanos, no tenían templos, ni capillas, ni parroquias. Eso ya fue hasta posterior, ¿no? Sí, no, eso no lo podemos acreditar ahorita todavía, ¿no? Pasaron 100 años, 200 años, 300 años, 400 años. No había templos, ¿sí? Acuérdense que Jesucristo predicaba en las sinagogas. Pablo predicaba en las sinagogas, ¿sí? Los discípulos predicaban a la población, ¿sí? A veces en las sinagogas, a veces no. Bueno, por eso Simón Pedro estaba presente, porque iba a ser el dirigente de los discípulos, dirigente de la primera iglesia primitiva que eran los seres humanos. Esa es la iglesia. ¿Eh? ¿Por qué Juan? Porque Juan iba a ser el último de los discípulos que iba a morir y era el más joven de aquel entonces. Aproximadamente se dice, no tenemos nada preciso, es un supositorio, así le digo yo. Se dice que tenía como 14, 15 años si acaso cuando murió nuestro Señor Jesucristo. Era muchacho, era muy joven, como ahorita un chamaco de secundaria, por decirlo así. Era el último que iba a morir. Acuérdense que Juan murió en la isla de Patmos, estaba desterrado, ¿sí? Y bueno, dicen que escribió sus tres cartas,
el Evangelio, y el último libro de la Biblia, que hoy le decimos el Apocalipsis. Antes se le decía Revelación, pero en aquel entonces se le decía el libro de la manifestación. Fíjense cómo ha cambiado el nombre, ¿eh? Y hoy hablamos de Apocalipsis y luego, ¡ay, el Apocalipsis! ¡Ay, qué miedo! ¿No? Ya están llegando el Apocalipsis. Ay, no inventes, o sea, de veras que exageramos los seres humanos, ¿no? Somos muy exagerados. Pero bueno, aunque el Apocalipsis fue escrito por la comunidad juánica. ¿Quién era la comunidad juánica? Los seguidores de Juan, ¿sí? Dicen que de las 3 cartas de Juan, una solamente la escribió él, las otras 2 fueron escritas por la comunidad juánica. Va a ser muy difícil eso acreditarlo. Se los proporciono para que lo tengan ustedes también en mente. Es algo muy difícil todo esto. Acuérdense que pues tenemos una historia de salvación. La Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, no es una historia cronológica, con datos fidedignos y con información exacta y precisa. No, aquí lo importante es obtener la información de la salvación, de la información que nos está proporcionando nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y que aprendamos bien la doctrina, ¿sí? Y que llevemos a cabo nuestro trabajo, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, con los dones del Espíritu Santo, o sea, tus virtudes, tus capacidades, tus habilidades. ¿Eh? Bueno, entonces ya sabemos por qué escogió a Simón Pedro, iba a ser el dirigente. Hoy le decimos que fue el primer papa. ¿Qué significa papa? Pedro, apóstol, piedra angular, eso significa papa. ¿Sí? Bueno. Y Juan, porque iba a ser el último de los discípulos que iba a morir. Bueno. Y Santiago, su hermano de Juan, ¿por qué lo escogió a él? Para que fuera testigo de esta transfiguración. ¿Por qué creen? A ver, piénsenle un minuto, unos segundos, ¿sí? Bueno, no nos vamos a tardar mucho, ¿no? Yo solo tengo que decir porque si no nos tardamos mucho aquí. Santiago, porque iba a ser el primer discípulo que iban a asesinar, le cortaron la cabeza, después de haber ido a la península ibérica, lo que hoy es Portugal y España, a predicar la doctrina de Cristo, regresó a Jerusalén, y que lo atora Herodes Antipas, ¿no? Que lo mete preso así como Juan el Bautista, y ya pues había agarrado maña Herodes Antipas, le había cortado la cabeza a Juan Bautista, ¿verdad? Pues también que le corta la cabeza a Santiago, ¿no? Sí. No sé, de veras que... Bueno, yo no sé si ese señor se haya salvado, esté perdonado por Dios, eso a mí no me interesa, pero viendo sus hechos, pues la verdad es que creo que no. Pero bueno, no es de incumbencia mía, ¿sí? Por eso tenían que los 3 discípulos, ¿sí? Aprender. Ustedes dirán, bueno, es que el primer discípulo que murió fue Judas Iscariote. Sí, fue el primero que murió. Pero él se trató de ahorcar, no lo mataron. Aquí estamos hablando de Santiago el Mayor, que fue el primero que asesinaron, que le cortaron la cabeza. ¿Sí? Acuérdense que Judas Iscariote se trató de ahorcar y murió en el intento. Mateo nada más nos dice que se fue a ahorcar, pero Lucas nos menciona que a la hora de quererse ahorcar se rompe la rama y cae y del fregadazo se mata. O sea, fue un accidente. Dios no le permitió que se suicidara porque el suicidio es pecado, es ausencia de Dios y estás atentando contra Dios porque Dios te dio la vida y Dios es el que te la quita. Dirán muchos, ay, ¿por qué? Pues Él es el amo y Señor, es nuestro Padre Todopoderoso. Él sabe cuándo debemos de estar en su presencia y cuándo no debemos de estar en su presencia. Nos confió un trabajo aquí en la tierra y tenemos que venirlo a cumplir, hermanos, a ponernos a trabajar en bien de los demás. ¿Sí? Pero bueno, vamos a seguir. Entonces ya te dije por qué esos 3 discípulos estaban en la transfiguración y cómo obtuvo Marcos esta información y por qué Elías y Moisés se presentaron con Jesucristo en esa transfiguración. ¿Y de qué sirve esa transfiguración? Pues para que los discípulos, estos 3 discípulos, aprendieran que lo que hay que hacer es transfigurarnos, convertirnos, ¿eh? Con la ley, y hay un ejemplo, como Elías. Y Jesucristo es la piedra angular, es el Nuevo Testamento, es lo que tenemos hoy en día. Es importante, yo por eso les digo, miren, olvídense del Antiguo Testamento, es antiguo. ¿A poco te gusta vivir en las cosas antiguas a ti? Pues no, pues ya traes tu celular, tu laptop, tu pantalla, no, ya, tú ya eres digital, ya no eres análogo como nosotros los ancianos. Sí, sí, no, y los menores de 40 años, todos son digitales, ¿no? Pero nosotros empezamos antes de la televisión blanco y negro, todavía teníamos uno que se llamaba fonógrafo o algo así, te decían, para tocar los discos de acetato. Nada más teníamos el radio AM, ¿qué íbamos a tener FM? Y desde entonces hasta acá, fíjense todo lo que ha cambiado. Sí, ya se transfiguró el planeta, ya se transfiguró la ciencia, ya se transfiguró la sabiduría humana. Pues así nos tenemos que transfigurar nosotros, hermanos. ¿Sí?
tenemos que dejar todo aparte, ¿verdad? Acuérdense que, pues sí, podemos vivir lo mundano, lo terrenal, lo material, porque tenemos un cuerpo, que el Señor nos dijo, pues puedes vivir 120 años, pero pues a nosotros no nos gusta vivir 120 años. Le damos cranky a nuestro cuerpo antes, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, 70. Ya muy pocos llegan a los 80, a los 90 años, ¿no? Aquí en México se dice que hay como 130 millones de seres humanos, ¿no? Aquí en México, estamos en México. 130 millones. ¿Saben qué cantidad de seres humanos hay mayores de 60 años? En el 2020 había 14 millones. Mayores de 60 años. Imagínense, mayores de 80 años. Sí, no, pues serán como unos 5 millones o 6 millones de seres humanos entre hombres y mujeres, ¿no? Son muy poquitos, ¿sí? No es ni el 10% de los 130 millones que son los mexicanos, ¿no? Que el 10% son 13 millones, ¿no? Yo creo que es como el 4% lo que hay mayores de 70 y 80 años. Bueno, es otro asunto, disculpen, ya me salí del tema, ¿no? Todo esto lo hago para que razonen ustedes la situación en la que nosotros debemos de ponernos a realizar nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces ya sabemos por qué se transfiguró el Señor, para que nos transfiguremos nosotros y aprendamos la ley y la cumplamos con el Nuevo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos por qué Elías y Moisés, la ley y el cumplimiento de la ley. Ya sabemos por qué los tres discípulos, ¿no? Pues uno iba a ser el dirigente de la iglesia, que somos nosotros, el otro iba a ser el primer apóstol que iban a matar, Herodes Antipas, y Juan iba a ser el último de los discípulos que iba a morir. ¿Sí? Espero que esto ya lo tengan ustedes, pueden volverlo a escuchar. Después, a veces la gente me dice, oiga, habla muy rápido, no puede hablar más lento. Pero hay otra gente que me dice, oiga, dele cuerda, ¿no? Porque mire, yo lo voy escuchando cuando voy al trabajo y después ya no lo puedo escuchar. Y les digo, pues escúchenlo en la noche. No, ya en la noche no puedo. Ya. Así, pues, que dé velocidad y otros que lo sea lento. Disculpen, no, pues no los puedo yo complacer en todos. Yo sé a todos mis amigos, compañeros, vecinos que anteriormente hacíamos círculos bíblicos en donde nos reuníamos para la palabra de Dios. Bueno, pues ahora se los estoy transmitiendo por vía internet, ¿no? O sea, por vía de este canal, ¿no? Me gustaría otra vez reunirnos otra vez, ¿no? Pero bueno, ya será posterior. Ahí después hacemos unos círculos bíblicos si quieren otra vez en persona, ¿no? Sí, no, porque ahí sí ya puedo contar chistes. Aquí no, porque se nos va el tiempo. Bueno, ya me salí otra vez del tema. ¿Se dan cuenta? Bueno, disculpen. Bueno, ¿qué dice aquí adelante? Sí, entonces Pedro le dijo al maestro, o sea, a Jesucristo. Sí, fíjense cómo le dice Marcos, ¿no? Que era el maestro, el rabí, ¿sí? Qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Bueno, los tres estaban asustados. Sí. A ver, ¿quién le dijo a Pedro que ese era Elías y el otro era Moisés? ¿Cómo lo reconoció? Pues si no había fotos, no había videos. ¿Cómo Pedro lo reconoció? Muchos van a decir, ay no, el Espíritu Santo le dijo a Pedro que eso era Elías y Moisés. No, 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 vamos a ser, o sea, claritos, no, no, empecemos a inventar. No, porque si así somos, pues decimos, todo está claro, ¿no? Sí, porque el Espíritu Santo a nosotros nos guía y nos dice y todo, ¿no? Y nuestros angelitos, ¿no? Sí, hola, buenas tardes, Ángel de la Guarda, que está aquí con nosotros. Ah, porque después se enojan porque no los mencionan, ¿no? Ay, ya saben cómo son los angelitos. ¿Quién le dijo a Simón Pedro que era Elías y Moisés? ¿Que a Moisés salió con las tablas en las manos? Si salió con las tablas en las manos así, bueno, mira, es Moisés, trae las tablas, ¿sí? ¿Y por qué no dijo, pues es un carpintero, es el papá de Jesús, traía tablas? No, porque eran unas tablas así en forma de óvalo, ¿no? Donde venían escritos, bueno, no, no eran de piedra porque las primeras de piedra las hizo Dios y las destruyó Moisés. No se vayan a equivocar, la segunda las hizo Moisés, pero ya las hizo de madera, supuestamente, ¿no? Yo no estaba ahí, no soy viajero del tiempo, no me di cuenta de eso, no tomé fotos ni video. Bueno, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Así, porque ya pues, empiezan las preguntotas, ¿no? Ya sabe cómo son. Bueno, ¿cómo lo reconoció entonces que era Moisés? ¿No? Si no había fotos y video. ¿Y cómo reconoció a Elías? Pues que llegó con su carreta de fuego y se bajó de la carreta y los caballos hicieron así o qué. ¿Cómo lo reconocieron? ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? ¿Sí? Es importante que esto también ustedes lo tengan y lo analicen, ¿no? Bueno, pues podemos entonces entender, ¿verdad? Que Pedro, pues, dentro de su mente, nuestro Padre Dios le dijo, ¿verdad? O se dio cuenta de que eran los dos personajes muy importantes, Moisés y Elías, y no los confundió con Abraham, con Noé, con Jacob,
sí, con Isaac, con el rey David, con Salomón. No, pues con Salomón. Salomón hubiera llegado con un resto de viejas, o sea, a sus lados, ¿no? Sí, ya sabe que 1000. Pues se pudo haber llevado 10 ahí mínimo, ¿no? Vengan, muchachas, acompáñenme, ¿no? En una transfiguración. No sabemos. A lo mejor el rey David hubiera llegado con su arpa, ¿no? Tocando las mañanitas, ¿no? Ya sabe que las mañanitas que cantaba el rey David. ¿No? O Noé hubiera llegado con sus animales, ¿no? No sus hijos, sino animales con los que metió en el arca, ¿verdad? Sí, o Noé, o si hubiera presentado ese Adán, hubiera llegado todo encuerado, ¿verdad? Pues sí, pero no, era Elías y Moisés. O sea, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo, así es, le dijo a Pedro que era Elías y Moisés. Y bueno, ya después se lo corroboró nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pues, aquí no lo dice, pero Señor, ¿quiénes eran esos dos que se prestaron contigo? ¿Son tus amigos, tus hermanos? ¿Quiénes son? ¿No? Ya Jesús les ha de haber dicho, ¿no? Ay, Pedro. Y a ti te puse como dirigente de la iglesia. No, pues al rato van a vender nichos y van a poner a las viejitas a vender garnachas afuera de la iglesia. Ay, Pedro, mejor hubiera escogido a otro. Pero bueno, ya estaba escogido, ya ni modo, no hay vuelta de hoja. Perdón, para todos mis amigos sacerdotes católicos. Sí, pues a veces me critican, me dicen, ay, Raúl, sigues con lo mismo. Pero bueno, ya me volví a salir del tema. Bueno, entonces, hagamos tres chozas, dice Pedro. Sí, quería ir así como, es que antes, pues la gente, acuérdense que no había tantas habitaciones o tantos departamentos, tantas casas aquí, sí, como aquí. Sí, no, la gente dormía en el campo, con casas de campaña, chozas. ¿Quién se dedicaba a vender casas de campaña? ¿Quién se dedicaba a hacer casas de campaña? ¿Quién se dedicaba a buscar a los clientes para que pernoctaran en el campo? Pues Pablo. A eso se dedicaba Pablito. Ay, ese Pablito, ese era su negocio, ¿verdad? Hacer tiendas de campaña y venderlas. Bueno, ese es otro negocio, ¿verdad? Sí, ese no iba al tianguis a venderlas, ¿eh? No se venden las tiendas, en la casa de campaña en el tianguis. Bueno, dice aquí que quiso hacer tres shows. El número tres significa el poder. ¿Se dan cuenta? Acuérdense que le hemos estado diciendo esto entre semana. Si el número uno es Dios, el número dos es Jesucristo, que está en medio de esos dos. El número tres, sí, es el poder, es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número cuatro es preparación. El número cinco es el trabajo del hombre. El número seis es la imperfección. Y el número siete es la plenitud. Sí, el número ocho es la bienaventuranza. Y el número nueve es tres veces el poder de Dios, de la Santísima Trinidad. Y el número 10 es la ley. ¿Sí? Y nos saltamos al número 12, que es la asamblea del Señor. Ahí les voy a dejar a ustedes para que investiguen qué significa el número 11. Ah, sí, porque todo quieren, ¿verdad? No, hermanos, no, también estudien. Bueno, ahí se los dejo. Y digo, ya me volví a salir del tema. Pero era necesario explicarles esto, ¿no? Ya tenía ganas desde hace muchos días. Dije, ahorita es el momento de decírselo, y una vez, antes de que se duerman, ¿no? Sí, bueno, vamos a cambiarles la imagen para que vean ahí a las tres personajes que se aparecieron. Ahí está Jesucristo, Moisés y Elías. Miren, Eso, bien. Bueno, pero aquí dice que en realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Ya están como yo, ¿verdad? Sí. Se formó entonces una nube, fíjense lo que dice, se formó una nube que los cubrió con su sombra. O sea, no era de noche, hermanos, ¿eh? Ah, sí, porque mucha gente dice, es que la transfiguración fue de noche. No. Una nube los cubrió con su sombra. Ellos dijeron que era una nube, ¿sí? Así la vieron, blanca. Y de esa nube salió una voz, la voz de nuestro Padre Dios, que dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo. ¿Cuándo se escuchó también esta voz? Cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán con su primo Juan el Bautista. Sí, que una paloma se apareció volando sobre su cabeza. Y todos decimos que esa paloma pues, es el Espíritu Santo, pero pues, es un simbolismo nada más, no que una paloma sea el Espíritu Santo, pues no. Es una cosa que se dio en ese tipo de momento, ¿sí? Y en ese momento, cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, dijo, Dios, este es mi Hijo es amado, al que tengo mis complacencias, escúchenlo. O sea, esas dos partes de la Sagrada Escritura nos informa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y se los dijo, y entonces los discípulos, estos tres discípulos, eso sí lo aprendieron muy bien. Bueno, en ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús que estaba solo con ellos. Después de que habló nuestro Padre Dios, ¿sí? Y después de que dijo que este es mi hijo amado, ¿sí? Se desaparecieron esos dos personajes. ¿Sí? ¿Vinieron del más allá o del más acá? Sí, no, porque dicen que los muertos no vienen para acá y los de aquí no podemos ir para allá. Solamente si Dios lo permite, en este caso
permitió, ¿sí?, esa transfiguración para que quedara plena y bien explícita, como ahorita que nos estamos reuniendo por este medio electrónico, para que aprendamos ese suceso. Para eso sirve la transfiguración. Bueno, y cuando se acabó, cuando habló nuestro Padre Dios, pues se quedó Jesús, estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, no nos dice qué montaña, hermanos, pero pues pueden buscarle ahí en internet y les van a decir, miren, aquí esta es la montaña en donde fue la transfiguración y ya pueden ir a visitar, ya saben, ¿no? Te dicen que ahí ese es el lugar donde fue la transfiguración y la gente va, ¿no? Y en avión y llegan a Jerusalén y pagan el hotel y la comida y todo y el tour y todo, ¿no? Bueno, para ir a ver, si pueden hacerlo, pues háganlo, pues es algo emocionante, ¿no? Bueno, cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó que no le contaran a nadie lo que habían visto, fíjense. Les dijo a Pedro, a Santiago y Juan, no se lo cuenten a nadie. Entonces, ¿quién se lo contó a Marcos? Entonces desobedecieron, ¿no? No, es que se lo contaron a Marcos ya después de resucitado Jesucristo, porque así lo dice, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y fue cuando ya Pedro dijo, ya se lo puedo contar, pero no lo escribió Pedro, fíjense, en sus cartas. Tampoco Santiago, sí, tampoco Juan, en su Evangelio, ni en sus 3 cartas, ni mucho menos en el libro de la Revelación, se cuenta este suceso de la transfiguración. Lo cuenta Marcos, lo cuenta Mateo y lo cuenta Lucas. ¿Sí? Esos otros 3 evangelistas, que son los que tenemos. Bueno, ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí. ¿Qué quería decir eso de resucitar entre los muertos? Dice, hasta que resuciten entre los muertos. Pues sí, no entendían. Todavía no habían entendido que nuestro Señor Jesucristo iba a ser asesinado, pero al tercer día iba a resucitar. Aunque cada rato les decía, el Hijo del Hombre va a ser aprendido, el Hijo del Hombre va a ser condenado, el Hijo del Hombre lo van a matar, el Hijo del Hombre va a resucitar. Ya les decía y les decía y les decía, y como que no entendían eso y no lo aprendían bien. Y bueno, por eso aquí estaban discutiendo ellos, preguntándose a ellos mismos, oye, ¿qué será esto? Eso de resucitar entre los muertos. Acuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, bueno, antes de resucitar, vamos a hablar de cuando fue crucificado. Cuando muere nuestro Señor Jesucristo, tiembla. Número 1, un temblor muy fuerte. No les puedo decir de cuántos grados fue. Pero pues yo me imagino que debe haber sido de 7 a 8 grados, ¿no? Por decirlo así. Después se oscureció 3 horas el cielo. Se hizo de noche 3 horas. ¿Sí? Cuando muere nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? 3 horas se oscurece. ¿Sí? Unos dicen que desde las 12 a las 3 de la tarde se oscureció. Y otros dicen que de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde se oscureció. Llegó la noche antes. ¿Sí? Otra, cuando muere nuestro Señor Jesucristo, resucitaron muchos seres humanos. Dicen seres humanos santos, seres humanos que se habían portado bien, seres humanos que habían muerto, ¿sí? Y que eran unas buenas personas. Y regresaron a vivir con sus familias. Imagínense, ¿eh? Y bueno, ahí se los dejo nada más para que lo tengan, ¿no? Y ya después en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues acuérdense que se les presenta a los discípulos, ¿sí? Y se aparece en medio de ellos. Bueno, hermanos, espero que mi explicación les sirva de algo. Y pueden ustedes investigar, pueden ustedes estudiar. Y si hay algo más, pues coméntenmelo ahí, díganme, fíjense que yo encontré esto, ¿será cierto? ¿No será cierto? Ya a lo mejor sí les puedo comentar algo, ¿no? Si yo también lo tengo o no lo tengo, si algo me faltó. Bueno, que Dios los bendiga.